para iniciar el tiempo de Adviento. La palabra de Dios nos propone el pasaje del oficial romano que tiene un criado que está en cama y sale a buscar a Jesús para que lo cure. La conclusión de este pasaje del Evangelio es que Jesús resalta la fe del oficial romano, diciendo: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. ¿Qué me dice esto el Señor al inicio del tiempo del Adviento? Evidentemente, que mi actitud a vivir como parte fundamental del Adviento es una actitud llena de fe. Que no decaiga la fe, que no decaiga nuestra necesidad de Dios, que no decaiga nuestro compromiso por hacer el bien. Ante los problemas, los desafíos, la enfermedad, la muerte, las dificultades, nosotros corremos el grave riesgo, la tentación de desfallecer. Cuando no nos va bien, cuando no nos va como nosotros creímos que nos iba a ir, desfallecemos y nos doblegamos ante la fe. Es al revés, hermanos, hermanas, es cuando más nos debemos de agarrar de la fe, es cuando más debemos de poder salir adelante sostenidos de la mano del Señor. En este tiempo de Adviento, lo primero que yo le digo al Señor: Señor, no permitas que me doblegue a la fe, no permitas que mis ganas de vivir tu llegada mermen a causa de las realidades que podamos estar viviendo en este momento. Antes, al contrario, Señor, yo te pido que enciendas mi corazón para que yo pueda salir a tu búsqueda. Como hoy me muestras cómo el centurión romano, el oficial romano, sale a tu encuentro. En la primera lectura, Señor, tú me dices que como la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor, salgamos al encuentro del Señor, porque no queremos vivir en las tinieblas, porque no queremos vivir opacados por la oscuridad del pecado, por la oscuridad del mundo que está alejado de Dios, por la oscuridad de nuestra propia concupiscencia y nuestras debilidades a caer en el pecado. No, Señor, yo no quiero vivir en ello, yo quiero vivir en tu luz, yo quiero vivir tomado de tu mano. 3 señalamientos, 3 actitudes que yo veo en el oficial romano que nos pueden servir para nuestra meditación. Porque yo me preguntaba, ¿por qué el Señor le dice que qué grande es su fe? A pesar de no ser un judío, a pesar de ser un soldado que los tiene sometidos, porque no olvidemos que los romanos habían sometido a los judíos y los judíos eran una verdadera colonia de los romanos. ¿Cómo es posible que una persona que nos está sometiendo a nuestro pueblo, yo le pueda decir qué grande es tu fe? Ya la semana pasada, con la solemnidad de Cristo Rey, nosotros recordábamos que el reinado de Cristo no es como el reinado de los reyes de esta tierra, que el reinado de Cristo es un reinado de servicio para que nosotros alcancemos salvación, para que nosotros gustemos de la vida de eternidad, para que nosotros sanemos nuestra vida del pecado original y de la concupiscencia a la que quedamos expuestos después del pecado de Adán. A eso vino Jesús. Ese es su reinado. Y lo primero, pues, les digo 3 puntitos muy concretos. Lo primero que yo veo en este oficial romano, que sale al encuentro de Jesús. Sale necesitado
en busca de Jesús. Ayer, en las reflexiones del primer domingo de Adviento, cerrábamos un poco meditando la lectura del profeta Isaías, que la lectura de ayer nos presentaba. El profeta Isaías nos dice en la primera lectura de este domingo: Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ya lo dice Isaías, siglos antes de la venida de Jesús. Tú, Señor, eres nuestro Padre y eres nuestro Redentor. Nosotros le llamamos Redentor al que vino a salvarnos del pecado, al que vino a restituirnos la gracia, al que nos da la oportunidad de volver a reconciliarnos con Dios. O como dice San Juan Damasceno, que hoy se celebra en la iglesia, Dios se hizo hombre para que el hombre fuera capaz de hacerse con Dios. A eso vino el Redentor. Y nuestro Padre es nuestro Redentor, dice el profeta Isaías. ¿Cómo ya los está identificando en una misma realidad? Un verdadero Dios manifestado en tres personas diferentes. Y a ese Dios Isaías le dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué has permitido alejarnos de tus mandamientos? ¿Por qué has permitido que dejes endurecer nuestro corazón a tal punto de que ya ni te tememos? Ya ni tememos a Dios. Y le pide: ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Porque si tú te alejas, Señor, mi corazón se endurece. Porque si tú te alejas, Señor, yo me aparto de tus mandamientos. Pero es un reclamo muy justo. Ahora que estamos en miras de celebrar la Inmaculada Concepción, nosotros exaltamos de la Santísima Virgen María que ella fue preservada de toda mancha de pecado original. Ella no conoció pecado y cuando ya vivió en la tierra no se inclinó al pecado. Nosotros nacimos permeados del pecado original y con el bautismo se nos borra, ¿cierto? ¿Pero qué creen? A pesar de que con el bautismo se nos borra el pecado, seguimos inclinándonos al pecado. ¿Por qué crees? Que luego tú te confiesas y vuelves a caer. ¿Por qué crees que tú vienes a un retiro y conoces a Dios y dices: quiero vivir como los angelitos, y vuelves a caer? ¿Por qué vienes a la iglesia a tener experiencias hermosísimas de Dios y el martes, el miércoles, ya le estás fallando a Dios? Porque si bien el bautismo nos quita la mancha del pecado original, nuestra inclinación sigue y nos volvemos como una especie de esclavos para estar luchando permanentemente, para no caer, para no regresar a esa vida de pecado de la que venimos saliendo. Y es una lucha de todos los días. Entonces nosotros también nos podemos sumar con el profeta Isaías y decirle al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, permites que nosotros, aunque ya te servimos, aunque ya somos de un ministerio, aunque ya vivimos un retiro, aunque ya nos confesamos, ¿por qué, Señor, tú permites que nosotros volvamos a caer en el mal, que nos volvamos a alejar de ti, que endurezcamos nuestro corazón? ¿Por qué, Señor? Y la misma cuestión que hizo Isaías fue respondida en el mismo texto. Tú sales al encuentro. Tú vienes a nuestro encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista sus mandamientos. ¿Qué me dice a mí el Señor? A pesar de mi debilidad, a pesar de mi inclinación al pecado, a pesar de que mi vida pasada me jala para que yo vuelva a caer en ella, Señor, permíteme esforzarme por vivir como tú me lo pides. Permíteme ser persona de bien.
permíteme vivir según tus mandamientos. Y entonces descubro la gran verdad que descubre Isaías, tanto en la lectura de ayer como en la lectura de hoy. Es la gran verdad que descubrió el centurión romano. Es la gran verdad que nosotros debemos de descubrir en este tiempo de Adviento. Señor, sin ti, yo no puedo hacer llevadera mi vida. Yo necesito de ti, Señor. Por eso yo salgo a encontrarte. Yo ya sé, por tu palabra, por los profetas, por tu revelación que llega a su culmen en su Hijo, yo ya sé que tú vienes a mí, ya lo sé. Pero lo que yo quiero comprender es que no vienes a mí para venir a imponerme, sino vienes a mí porque tú sabes que yo te necesito. Y cuando yo comprendo que verdaderamente yo necesito de ti más de lo que tú necesites al venir a mí, yo salgo a encontrarte. Y ese es el primer punto que yo veo cómo resaltamos en el centurión romano. Y es lo que yo les invito también a vivir en este tiempo de Adviento. No esperemos a Dios de manera pasiva, como si nos viene a invadir nuestro espacio. Es que Dios viene, es que Dios va a nacer, es que Dios viene a nosotros como si nos viniera a invadir nuestro espacio. Y el profeta Isaías nos dice, no, al contrario, nosotros nos damos cuenta cuánto lo necesitamos. Y porque sabemos que urge que esté en nuestra vida para que nuestro corazón no se endurezca, para que no nos alejemos de los mandamientos, yo salgo presuroso, como la Virgen María salió presurosa a ver a su prima Isabel. Yo también salgo presuroso a encontrar al Señor, que somos nosotros los que salimos a la espera del Señor. Y no me quedo como si el Señor viniera a invadir mi espacio. Creo yo que ese es uno de los méritos del centurión romano. Jesús va a Cafarnaúm y el centurión sale a su encuentro porque lo necesita. Tú, Dios mío, vienes a mí, pero antes de que llegues a mí, yo salgo hacia ti. Y decíamos ayer con los primeros cristianos, si sabemos que Dios viene, nosotros debemos de responderle, Maranatá, ven Señor Jesús, porque te necesito, porque yo sé que si tú estás en mi vida va a ser mucho mejor y muy diferente. Un segundo elemento que también creo yo que fue importante en la actitud del centurión, la humildad. No podemos salir al encuentro de Dios sin una actitud de humildad. La humildad del centurión romano, que nosotros repetimos cada vez que celebramos la Eucaristía antes de recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Señor, yo no soy digno. ¿Quién es digno delante de los ojos de Dios? Yo no merezco, Señor. ¿Quién soy yo para que tú me hayas dado la vida? ¿Quién soy yo para que haya tenido la suerte de que mis padres me bautizaran? ¿Quién soy yo para comprender tu palabra y poderme nutrir de los sacramentos? ¿Quién soy yo, Señor, para ejercer un servicio en tu nombre, ser instrumento tuyo? ¿Quién soy yo, Señor? Yo no soy digno. Yo no soy digno porque por todo lo que ya vimos con el profeta Isaías, nuestro pecado, nuestra inclinación a la concupiscencia. Yo no soy digno, Señor. Y en esa indignidad tú me tomas en cuenta. Dice la prima Santa Isabel, hablando de este pasaje, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Segundo punto, pues, la humildad. Uno, la necesidad que tenemos de Dios. Dos, la humildad con la que nos debemos presentar ante Dios. Y tres, algo que los servidores me podrán comprender mejor. Lo que yo le pido a Dios, cuando yo me presento delante de Dios, no lo hago con una actitud egoísta. Es decir, busco el favor de Dios
solo para mi beneficio? ¿Busco el favor de Dios solo para que a mí me vaya bien? ¿O busco el favor de Dios para que yo pueda ayudar a otros? ¿Ya vieron la diferencia? Necesidad de Dios, actitud de humildad y búsqueda del bien de los demás. ¿Para qué Dios te da la comunión? ¿Para nutrirte a ti o para que con esas fuerzas que te dio a ti, tú ayudes a los demás? ¿Para qué Dios te da la salud? ¿Para que la disfrutes tú o para que con esa salud tú ayudes a otros que no la tienen? ¿Por qué Dios te da un trabajo? ¿Para que te lo comas tú completito o para que compartas con otros lo que Dios te da como fruto de tu trabajo? Y es una realidad que no todos consideran. Entonces, ¿busco a Dios de manera egoísta o busco a Dios para que me dé los medios de ayudar a los demás? Y yo creo que es un elemento también muy importante en nuestra actitud de fe. Dios mío, ahí les va. Tú vienes a mi vida, yo salgo a tu encuentro y con mucha humildad te pido que me ayudes para que lo que tú me des me lo quede yo solito y no lo comparta, ¿verdad que no? O para que lo que tú me des yo pueda servir a los demás. 3 actitudes que yo les invito que consideremos a la luz de este pasaje del centurión romano, donde Jesús nos dice: les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Que así sea.